Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder estar reunidos en la casa del Señor, y aún con el clima, que quizás ponemos atención a lo que está pasando con el huracán. Y antes de poder iniciar y poder venir a la palabra de Dios, yo quiero invitarte a orar conmigo para recordarnos por medio de la oración de que Dios sigue en control, amén. Que Dios está en control total y absoluto de todo lo que sucede. Entonces, Dios no está en los cielos desesperado, sofocado, corriendo qué hacer en una situación como esta. Sin embargo, Dios permite situaciones como esta para que nosotros desesperadamente corramos hacia Él. Espero que tú puedas entender la diferencia de que los que tienen que correr hacia Él somos nosotros, para que Dios haga una obra en nuestro país. Una nación que ha corrido lejos de Dios por años necesita crisis como estas para someternos a Él. El único que puede darnos descanso, seguridad y paz es nuestro Señor. Así que quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros corazones estén cimentados en el carácter de nuestro Señor. Padre, con gratitud de nuestros corazones venimos ante ti, Señor. Este es tu día, Señor, el día que has creado, Señor, para la adoración de tu nombre. Y Padre, corremos, Señor, con la tentación hoy, Señor, de luchar con tu bondad, de luchar con tu fidelidad, Señor, porque somos rápidos para ver, Señor, las circunstancias y olvidarnos de que Dios, tú estás encima de ellas, con un control soberano y absoluto de todo, Señor, lo que ocurre. Padre, pero nuestra labor como creyentes, Señor, es orar a ti. Pedirte, Señor, misericordia por aquellos que vagan sin ti en este país, en nuestra nación, Señor. Pedirte por aquellos creyentes que hoy están sufriendo, Señor, por los embates de la naturaleza. Padre, socórrelos, Señor, protéjalos, Señor. Provéele, Señor, en su necesidad, Señor. No queremos ser necios, Señor, ni negar, Señor, que hay necesidad en nuestro país, Señor. Cada lluvia, cada tormenta, Señor, en esta época, Señor, causa estrés en muchas ciudades, Señor. Incluso en nuestra ciudad, Señor, por las inundaciones. Pero, Padre, no permita, Señor, que nuestros corazones, Señor, divaguen, Señor, en las dificultades, pero se aferren, Señor, en medio de las dificultades, en tu carácter hermoso y precioso. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel y justo, Señor, y permites cada uno de estos eventos, Señor, en la vida de una nación, en la vida de una iglesia, para recordarnos, Señor, que dependemos completamente de ti. Padre, tú eres el Dios que controla todo, Señor, y oramos en tu nombre para que tú detengas, Señor, el huracán, según tus propósitos, Padre, según tu voluntad, tus designios, Señor, pero oramos principalmente para que nuestros corazones, Señor, sean rendidos a ti, y por medio de estos tiempos nosotros podamos proclamar la belleza de tu bello nombre. Padre, bendiga la predicación de tu palabra esta mañana. Hay una necesidad superior, Señor, en estos momentos, en nuestros corazones y en nuestra nación, y es escuchar tu palabra y obedecer a ella y someternos a ella. Señor, mi oración, mi anhelo y mi deseo es que nosotros hoy podamos salir, Señor, con un corazón renovado en el Evangelio, dependiendo de tu carácter y tu persona, y que podamos, Señor, exclamar a toda voz, Señor, que como el creyente ama, se deleita en tu ley perfecta y preciosa. Bendiga, Señor, este tiempo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 7. Pero antes de leer Romanos, yo les quiero leer una porción de la Escritura a ustedes y me gustaría que prestaran atención. Ustedes vayan a Romanos, yo los alcanzo en un momento en Romanos, pero quiero leerte una porción de la Escritura en Proverbios, la sabiduría de Dios para nosotros en este día. Dice así, Proverbios 3, puedes tomar nota del texto que voy a leerte y leerlo con calma en tu hogar.
Proverbios 3 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hermanos, quiero advertirte que hoy corremos con esta tentación de querer apoyarnos en nuestra propia opinión, de querer apoyarnos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia experiencia. No seas necio, hermano, no seas desentendido de la ordenanza del Señor de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Preciosa palabra de Dios, que anime nuestros corazones a humillarnos delante de un Dios santo. Amén. Nosotros podemos hoy estar atesorando algo más que su palabra. Nosotros podríamos estar hoy aferrados a nuestra inteligencia, aferrados a nuestra experiencia religiosa o cualquier otro tipo de experiencia en nuestra vida. Quizás hoy nuestros corazones están levantándose en soberbia. Quizás hoy estamos confiando más en nuestro corazón, más en nuestra experiencia, confiando más en nosotros y menos en el Señor. Hermanos, no rechaces la voz de Dios hablando a tu vida. Somete tu corazón, confía en el Señor, humíllate ante el gran poder de Dios. Mi oración, hermanos, es lo que el Salmo 119:97 dice. Cuando miremos su evangelio, cuando entendamos su palabra, podamos exclamar: cómo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sabes? Una reflexión sobre esto. ¿Qué está llenando tu corazón y tu mente hoy? ¿En qué cosas estás meditando y reflexionando? Permíteme hacer una declaración muy atrevida, pero creería yo que tú y yo lo que menos hacemos es meditar en la palabra de Dios. Podríamos leer muchos libros, sí, y quizás muy buenos libros. Podríamos incluso leer la Escritura, pero ¿sabes cuál es nuestra falla teológica ahí? No estamos meditando en ella. No estamos reflexionando en ella. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida? Entonces, mi oración por ti esta mañana y durante toda esta semana es que tú puedas escuchar la voz de Dios. Todos de nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos responder a la voz de Dios. Necesitamos obedecer su palabra. Dios nos ha dado sus principios, nos ha dado sus mandamientos para que nosotros meditemos, obedezcamos y caminemos. No que endurezcamos nuestros corazones con nuestra opinión. Esta es mi opinión, esto es como yo interpreto el texto. No, hermanos. Está la tentación de nuestra arrogancia y orgullo, pero sometámonos ante el Señor y humillémonos ante su gran poder. Dicho esto, quiero invitarte a leer entonces Romanos 7, versículos 7 al 12. Continuamos en nuestra exposición en el libro de Romanos y hay mucha enseñanza en estos textos profundas que necesitamos aplicar a nuestro diario vivir. Leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, por medio de él me mató, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
el apóstol Pablo continúa enderezando nuestro pensamiento. La conclusión a la que podríamos llegar sin entendimiento y contexto, es decir, la ley es mala, la ley no es buena, la ley mata. Pero el apóstol Pablo quiere corregir nuestra mala interpretación de las Escrituras, de llegar a asumir que la ley es pecado, que la ley es mala, que la ley no es justa, que no necesitamos la ley. En los versículos del 7 al 12, el apóstol Pablo habla sobre la naturaleza de la ley misma. Y luego en los versículos 3 y 25 habla sobre la lucha continua del creyente en la vida cristiana con el pecado, ¿sí? Pero creo que es necesario para nuestro entendimiento decir esto o aclarar esto. En los versos del 7 al 12, el apóstol Pablo habla de él mismo como un hombre no convertido. Él está haciendo una referencia cuando él no era salvo, no convertido, un hombre sin convicción de pecado. Pues puedes ver esto claramente en el verso 9. ¿Cuál era el propósito de estos textos? Pablo quiere que aprendamos a ver con claridad cuál es la relación que tiene la ley de Dios con nosotros como creyentes. Cómo la ley me ayuda a crecer en mis convicciones. Cómo la ley me ayuda a amar más al Señor. El apóstol Pablo no está desechando la ley. Creo que esto es necesario, ¿no? Para aclarar nuestros corazones. Hay un peligro de malinterpretar a Pablo. Él lo está viniendo haciendo una y otra vez. No piense en esto de la ley. No piense en esto de la gracia. No piense en esto del pecado. No piense en esto de sí mismo. Usa nuevamente en el griego la frase muy fuerte para negar lo que acaba de decir. Es decir, él les pregunta, ¿ustedes dirán entonces que la ley es pecado? No acontezca en ustedes, no piensen esto, no vayas en esa dirección. Nosotros podríamos hoy estar viviendo una vida cristiana, pero una vida cristiana mal entendiendo las Escrituras. Ya sea que nos vayamos hacia el borde del legalismo o hacia el borde del libertinaje. Ambos extremos son pecaminosos y es un mal entendimiento del carácter de Dios y la ley de Dios. Y el apóstol Pablo dice, hay una relación del creyente y la ley, y él lo explica desde la perspectiva desde cuando él no era creyente y cómo eso le anima en su caminar cristiano cuando es creyente. Fácilmente nosotros podemos caer en ese error. O sea, recuerda el contexto, está hablando de hombres que conocen la ley. También hay gentiles en esta audiencia. Pero él les habla a conocedores de la ley, personas que han aplicado la ley de Dios toda su vida. O sea, ninguno de nosotros, y no es por menospreciarles a ustedes, tendría la inteligencia, la capacidad o la destreza que tenían los judíos en los tiempos del apóstol Pablo. De aprenderse la palabra de Dios, de recitar la palabra de Dios, de cumplir la ley en su fuerza, ninguno de nosotros estaríamos a la altura de ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, ustedes que han escuchado la ley de Dios, que tienen tradición en la ley de Dios, están corriendo el peligro de malentender la aplicación de la ley en sus propias vidas. Imagínate entonces, hermano, o piensa en ello, cuánto peligro corres tú de malinterpretar las ordenanzas de Dios. Puede ser que nosotros rechacemos rotundamente la ley. No necesito la ley de Dios, yo vivo bajo la gracia. O podemos aferrarnos a la ley de Dios porque queremos encontrar la gracia. Cualquiera de los dos extremos no es lo que Dios quiere. Y hermanos, quiero advertirte, animarte a examinar tu corazón, porque hoy podrías estar en uno de los dos extremos. Hoy podrías ser un legalista devoto de la ley, o un libertino creyendo que tu forma de vida no le importa a Dios. Yo acepté a Jesucristo en X año de mi vida, ya le di lo que le iba a dar, ahora me toca vivir como yo quiera vivir. Yo le entregué mi corazón hace 15 años al Señor, pero a partir de esos 15 años hasta hoy yo vivo como yo quiera. Eso es libertinaje. Lo más probable, sin temor a dudas, a decir esto, quizás no eres creyente. Estás engañado a ti mismo. El pecado te ha engañado. La soberbia te ha engañado. Piensas que eres sabio en tu propia opinión, pero no eres creyente, no has nacido de nuevo. Estás interpretando la ley de Dios y tristemente la estás interpretando muy mal. Porque ya sea que vivas en libertinaje o legalismo, Dios no quiere que vivas en estos dos extremos. Él quiere que puedas disfrutar en dependencia del Señor y puedas aplicar la ley de Dios para tu diario vivir. ¿Cuántos de ustedes
se vieron en el espejo antes de salir? Creería yo, y diría yo sin temor a equivocarme, todos de nosotros nos vimos en el espejo. Quizás algunos no, ya viendo bien, pero todos de nosotros nos vimos en el espejo. Algunos quizás demasiado tiempo en el espejo. Pero todos de nosotros usamos el espejo para salir, ¿no? Queremos vernos elegantes, distinguidos. Y yo quiero decirte que la ley de Dios en la vida de un creyente que ha rendido su vida debe ser usada igual. Yo quiero ver mi reflejo ante la ley de Dios por amor a Dios. No porque estoy intentando encontrar el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley, sino porque a través de la obra de Cristo quiero ver reflejado mi vida en los estándares de Dios para la gloria de su nombre. Quiero ver qué está mal en mi vida. Quiero usar la palabra de Dios para que me corrija, me enseñe. Yo quiero venir al Señor para que con un corazón humilde, quebrantado, pueda reconocer mi necesidad de Él. ¿Sí? Ninguno de nosotros, creería yo, viéndose al espejo y está mal peinado, no haría nada. Se trataría de arreglar para poder salir. Y veremos eso mientras avanzamos. Pero ten presente esto, nosotros hoy podríamos estar fácilmente malentendiendo la aplicación de la ley a nuestra vida. O ya sea que vivamos en legalismo o libertinaje o una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque soy pecador y puedo manipular aquí y manipular allá y tratar de vender una imagen que no es la que Dios quiere que un creyente auténtico viva. Necesitamos entender lo que el apóstol Pablo va a decirnos aquí. Recuerda esto, Pablo está hablando a creyentes que tienen en alta estima la palabra de Dios. Ellos no jugarían con la ley de Dios, la toman en serio. Era tan en serio que tomaban la ley de Dios que preferían no decir el nombre de Dios para referirse a Dios. Ellos tenían en alta estima la ley. Recuerda que Pablo está hablando con familiares de personas que vivieron en el exilio y tienen ese testimonio de la desobediencia de la ley trajo consecuencias a su vida. Él está hablando con personas comprometidas con la ley. Tienen una visión alta de la ley, tienen compromiso con la ley, pero tienen una comprensión mala de la ley. Y eso podríamos ser tú y yo esta mañana. Ellos tienen una visión alta de la ley por buenas razones. Ellos dicen, llegan a la conclusión, desobedecer la ley de Dios trajo consecuencias a nuestra familia. Nos llevó al exilio, nos llevó al cautiverio. Transgredir la ley de Dios trae consecuencias. Desafortunadamente añadieron cosas para protegerse de eso. Eso enseña algo en nuestros corazones, muestra nuestra tendencia natural, pecaminosa, de querer actuar en nuestras propias fuerzas. Tomamos la ley de Dios y reconocemos, transgredir la ley de Dios trae consecuencias. Por lo tanto, trato de protegerme a mí mismo para cumplir la ley de Dios, para no experimentar las consecuencias. Estoy más preocupado por las consecuencias en lugar del honor de Dios. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida práctica. Estamos más preocupados por los títulos, estamos más preocupados por lo que van a decir de mí si confieso este pecado, en lugar de poner a Dios en su lugar de honor y decir, yo estoy ofendiendo a un Dios santo. Realmente no importa lo que los demás puedan pensar de tu vida práctica, porque si tú estás viviendo en pecado, en corrupción en tu mente, Dios lo sabe. Y la opinión de Dios es mucho más importante incluso que toda esta iglesia junta. Entonces, hermanos, nosotros podríamos estar hoy viviendo en nuestra propia obra de teatro, donde nosotros somos los seres morales y perfectos y hemos descuidado la centralidad de la ley, es exponernos delante de un Dios santo. Los hijos de Israel sabían que Israel había sido infiel a Dios y Dios los envió al cautiverio. Aprendieron la lección importante, ¿no? No es bueno transgredir la ley de Dios. Aprendieron la lección importante. Habían aprendido que no deberían quebrantar la ley de Dios y que quebrantar la ley de Dios les iba a traer consecuencias a su vida. Pero cuando regresaron del exilio, querían estar seguros de que eso no volvería a pasar. No aprendieron bien la lección. Porque lo que Dios estaba haciendo con su ley era empujarlos a dependencia y confianza en Él. No autojusticia, no autoprotección.
Aunque la enseñanza es correcta, transgredir la ley de Dios trae consecuencias. Nosotros podríamos estar mal entendiendo la enseñanza correcta y trayendo a la obediencia nuestra propia interpretación, tratando de asegurar el amor de Dios, tratando de asegurar la gracia de Dios, tratando de convencer a Dios de que somos buenos y que necesitamos su favor y su misericordia. Todo tipo de legalismo y moralismo es, al final del día, una mala interpretación del carácter de Dios. Y es algo grave. Tendemos a la reforma externa, sin cuidar o examinar si esta reforma nace de un corazón arrepentido. Nuestra tendencia es mejorarlo de afuera, cambiar lo externo, hacer lo que tenemos que hacer sin examinar si somos creyentes. Permítame hacer esta acusación, quizás te va a incomodar, pero tú eres experto en hacer cosas. Por eso Dios nos llama a obediencia y no sacrificio. Somos buenos a sacrificar porque queremos hacer cosas, queremos hacer evidente que hay un cambio en nosotros. Los rabinos, leyendo el Antiguo Testamento, llegaron a la conclusión de 613 mandamientos. Querían observar estos mandamientos, querían obedecer estos mandamientos, querían prepararse, decir, no volvemos a caer en los mismos errores. Habían 224 mandamientos de hacer esto. Y habían 365 mandamientos de no hagas esto. Y nosotros, que tenemos un corazón desviado, hacemos lo mismo. Resumimos el cristianismo en aquellas cosas que sí podemos hacer y debemos hacer, o resumimos el evangelio en aquellas cosas que no debemos hacer y descuidamos el corazón. Entonces tenemos un montón de gente en las iglesias que sabe hacer lo correcto y sabe lo que no tiene que hacer, pero con un corazón que no ha sido nacido de nuevo, un corazón que no ha sido regenerado. Y tú y yo podríamos correr ese peligro hoy, de interpretar la vida cristiana en qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Mira lo que dice Hechos 15:10, hablando de esta carga sobre los hombros del hombre, de aquellas cosas por hacer y aquellas cosas de no hacer. Cuando Dios le dio la ley, el pueblo apresuradamente dijo, dile al Señor Moisés que lo que Él diga, nosotros lo haremos, revelando así la arrogancia en el corazón del hombre. Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es una carga que no debemos llevar. Veamos el verso 7 de Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera, no deberíamos pensar de esta forma. Pablo está diciendo, no desestimes la ley, no rechaces la ley. Por eso dice, al contrario, deberíamos desechar la ley, ya no es útil la ley, ya un cristiano redimido bajo el nuevo pacto no necesita la ley, dice, no, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. El apóstol Pablo dice, no lo deseches, no deseches la ley, de ninguna manera lo hagas. Al contrario, necesitamos la ley. Piensa por un momento en esto. El apóstol Pablo acaba de citar un mandamiento en Éxodo 20, no codiciarás. Hagamos un ejercicio mental. Pregúntate por qué. ¿Por qué no usó el primer mandamiento? Vamos a Éxodo, ve en tu Biblia, toma tu Biblia, vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Piensa en eso, ¿por qué la codicia? Es el último mandamiento. ¿Pero por qué la codicia? Éxodo capítulo 20. ¿Lo tienes? Haremos una lectura sumamente rápida. Pero quiero que puedas entender el punto del apóstol Pablo, de por qué él cita Éxodo y cita no codiciar. En el verso 1 de Éxodo 20, Dios habló
Entonces Dios habló a todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y después dice: no tendrás. Déjeme hacer una observación rápida ya que estamos aquí. Dice Dios que ya hizo cosas por el pueblo. ¿Sí? Él dice: yo soy tu Dios y que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde sacamos la idea de que el hombre tiene que hacer cosas para que Dios haga cosas? Él está diciendo que ya ha hecho cosas por su pueblo y que esta ley que les ha dado es para que ellos puedan dirigir sus pasos. Pero note esto: no tendrás, verso 3, otros dioses. ¿Listo? No hay problema, no tendré otros dioses. Versículo 4, no te hagas ningún ídolo. Listo, no lo haré, no me lo hago. Verso no adorarás ni lo servirás, correcto, no lo adoro, no lo sirvo. Versículo 7, no tomarás el nombre del Señor en vano, correcto, ni siquiera me voy a atrever a pronunciar su nombre para no tener problemas con Dios. Listo, puedes poner la flechita de cumplido, lo hago. Versículo 8, acuérdate en el día de reposo, correcto, no voy a hacer absolutamente nada para honrar a Dios. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más quieres que haga? Bueno, ok, veamos qué sigue. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Correcto, voy a hacerlo. Listo, ¿algo más? No matarás, correcto, no voy a matar a nadie. No lo haré. ¿No cometerás adulterio? Correcto, no lo haré. ¿No hurtarás? Correcto, voy a dejar las cosas que le pertenecen a otro, no lo haré. ¿No harás falso testimonio? Ok, no voy a hablar mal de otra persona, no voy a decir falso testimonio, me quedaré callado. ¿Están notando lo que estoy haciendo? ¿Por qué el apóstol Pablo usa la codicia? Porque se da cuenta que la codicia está en su corazón. Y él dice: cuando la ley ilumina mis ojos, me di cuenta que no se trataba sobre las cosas que hacía, sino sobre mi propio corazón. La ley no es el problema está incluso dentro de mí, está enraizado en mí. Yo soy el problema. Y está hablando el apóstol Pablo. Él es el problema. Fácilmente podemos reducir el cristianismo, minimizar el evangelio a cosas por hacer y cosas por no hacer. Fácilmente podemos decir: yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Yo no tengo ídolos en mi casa. No hay imágenes en mi casa. Yo no soy adúltero. Yo estoy bien. Rápidamente cambiamos la obediencia de corazón por sacrificar nuestra vida. Incluso llegamos hasta mutilarnos para decir: no voy a hablar mal o falso testimonio, no diré nada en contra de Dios, voy a hacer algo, lacerarme, golpearme, para recordarme que hay peligro de transgredir la ley de Dios. Pero se nos olvida lo más importante: tu corazón delante de un Dios santo. Porque tú podrías estar cumpliendo a cabalidad la ley de Dios y tener un corazón sumamente corrupto. Pablo está diciendo: necesitas la ley, porque la ley hará evidente tu condición delante de un Dios santo. Revelará tu codicia. El problema radica en el corazón. Está enraizado en tu corazón. Está enraizado en nosotros. Viene con nosotros. Así como algunos artículos traen un código, desde que salen de la fábrica, tú traes un código. Has pecado en contra de un Dios santo. El problema está en tu corazón. Pablo está diciendo: la ley es un asunto del corazón, no sobre lo que puedes hacer o lo que dejas de hacer. Él está diciendo: llegué al entendimiento, me di cuenta de que hay muchas maneras de quebrantar los otros mandamientos, pero me he visto expuesto ante la ley de Dios y me di cuenta de que la codicia en mi corazón estaba ahí. Y cuando la ley iluminó mi corazón, la codicia empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer en mi corazón. Fuimos expuestos a la ley de Dios. Fácilmente podemos pensar que podemos evitar caer en pecados por la falta de acción física, con el adulterio, con el robo, con la fornicación. Pero Pablo dijo: me di cuenta de que estaba sumamente mal. Podríamos tener hoy la teología correcta en nuestra mente. Pero ¿qué tal tu corazón? Podríamos tener incluso la desfachatez, la arrogancia y la ignorancia de decirle: yo le he servido a Dios toda mi vida.
pero tu corazón. Tendemos a reformar externamente nuestras vidas sin prestar atención a que nuestro corazón necesita ser examinado por las verdades del Evangelio. Pablo dice, el pecado está en ti. Pablo te dice, el problema no está fuera de ti. Jesús dijo, no es lo que comes, es lo que está en tu corazón, ¿no? El problema no es si conoces o no conoces la ley de Dios. El problema es que tu corazón las quebranta. No está fuera de ti el problema no es teórico, el problema no es las circunstancias, el problema es tu propio corazón. Es experiencial, es práctico, es personal. Tú has quebrantado la ley de un Dios santo. La ley de Dios debe humillarnos, quebrarnos y ponernos bajo convicción de pecado. La ley no solo muestra lo pecador que somos. En su gracia, Dios usa la ley también para quebrarnos, humillarnos y ponernos bajo convicción de pecado. Pablo está diciendo, y déjame preguntarte esto, ¿un hombre sin Cristo sabe qué es codiciar? ¿Sí o no? ¿Sabe qué es codiciar un hombre sin Cristo? Sí, por supuesto que sabe. Porque el apóstol Pablo dice, fue hasta que conocí tu ley que supe que era codiciar. Porque él está hablando de entendimiento. Cuando él pudo ver en su corazón la profundidad de su condición, él pudo entender cuán profundamente mal estaba. Cualquier persona en este mundo moral, alejémosla de la iglesia, él dirá que es malo y que es bueno por la ley que está escrita en su corazón. Así que Pablo no está hablando de una ley física, está hablando de una realidad espiritual que la ley hace de quitar el velo de nuestros ojos para ver nuestra pobredumbre y poder vernos ante un Dios como convictos, convencidos de nuestro pecado. El apóstol Pablo dice, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Es decir, si la ley no me confronta como la palabra de Dios que es, si no me humilla en mi condición arrogante, si no me quiebra Dios con su ley, no me hubiera convencido de mi condición pecaminosa. Tú necesitas la ley de Dios. Necesitamos la ley de Dios para salvación. Expuesta por lo que es un estándar. La ley de Dios sigue siendo el estándar. La ley representa el carácter de Dios. Es la norma, es la conducta del creyente. La ley de Dios es meramente un reflejo, es una imagen del carácter de Dios. Sigue siendo la norma, pero la ley no puede resolver nuestro problema. Solo lo hace más evidente. Produce más pecado en nosotros. Porque hay en nuestros corazones una tendencia de rechazar la ley de Dios. La ley te dice no codicies y codiciamos. La ley dice, veámoslo en la vida cotidiana, la ley dice no pasarte el alto y no los pasamos. La ley es el reflejo de Dios. Entonces el hombre ante la ley de Dios no alcanza la norma, el estándar, está lejos de calificar ante un Dios santo. Por eso la ley debe quebrar y humillar nuestro corazón. Estamos lejos de alcanzar el estándar de Dios, pero la ley hace entonces evidente nuestra debilidad, hace obvia nuestra necesidad, pero también hace clara nuestra terquedad. Hace claro que somos tercos. Porque ¿cuántas veces has escuchado esto desde aquí? Y seguimos viviendo de la misma manera. Simplemente muestra la dureza de nuestro corazón. Simplemente muestra que somos débiles. En Romanos capítulo 8:3, un capítulo más adelante, él dice, la ley no tenía el poder, ¿por qué? Por la fuerza de nuestra carne. Tu condición pecaminosa. Versículo 3 de Romanos 8, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que la ley era débil por causa de nuestra carne. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Esa es mi carne.
No quiere sujetarse a la ley de Dios. No quiere someterse a los mandamientos de Dios. ¿Por qué crees que, y esto es algo cultural de nosotros, somos anti autoridad? No nos gusta la autoridad sobre nuestros hombros. La rechazamos automáticamente. Rechazamos la autoridad. Los hijos quieren salir de su casa lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque quieren salir de la autoridad de sus padres. Queremos llegar a ser jefe. ¿Por qué? Porque queremos salir bajo la autoridad de nuestro jefe. Siempre tenemos algo que decir sobre aquellos que están en autoridad. No simplemente porque quizás son falibles, pero el pecado es mucho más profundo porque creemos en nuestros corazones que podemos hacerlo mejor que los que están encima de nosotros. Pero eso no es un problema de capacidad, ¿ok? Es un problema de intención del corazón. Yo no quiero a alguien encima de mí. Esa ley natural del corazón de la esposa que no quiere someterse a su esposo. Y es la ley del corazón del hombre que quiere usurpar la autoridad de Dios y no quiere dirigir con amor a su familia. ¿Por qué hace eso el hombre? ¿Por qué abusa de su poder? Porque él no quiere someterse a la autoridad de Cristo. ¿Por qué la mujer lucha con sumisión? ¿Por qué no quiere someterse a la autoridad de su esposo? Podría decir muchas cosas más, pero lo que quiero mostrarte es que naturalmente el hombre sin Cristo rechaza la autoridad. No quiere la autoridad. La ley despierta esa naturaleza en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo va a hablar de eso en los próximos versículos. Como la ley del pecado dice, lucho en mi corazón. La ley del pecado me lleva a hacer cosas que no quiero. Y el espíritu quiere hacer cosas, pero mi carne quiere hacer otras. Hay una lucha interna. Pero la ley nos expone. La ley nos muestra nuestra condición deprimente, decadente. Muestra nuestra debilidad. Creemos que podemos controlar la ley. Creemos que nuestra moralidad es suficiente. Nos muestra nuestra necesidad. Dios tiene que cambiar tu corazón, convertir ese corazón de piedra en un corazón receptivo a la voluntad de Dios, que se somete al señorío de Cristo. La ley demuestra nuestra necedad. Somos tercos por definición natural. O sea, no es muy difícil de entender eso cuando tienes hijos pequeños. Acuéstense a las 8 de la noche. ¿Qué hacen tus hijos? Déjalos libres a las 1 de la mañana y andan de arriba para abajo en la casa. ¿Sí o no? O sea, si tienes hijos dices amén, es cierto. Si no los amarro o los cedo, no se duermen a las 8. Estoy bromeando. Porque la ley natural del corazón del hombre quiere que rechazar la autoridad. Versículo 8, él nos dice que el mero conocimiento de la ley no fue una barrera para su pecado. Ahora, no olvides quién está escribiendo esto. Es el apóstol Pablo. Quizás no como el apóstol Pablo en este momento, pero ¿qué dice él de sí mismo? En Filipenses capítulo 3. Su currículum de fariseo de fariseos, conocedor de la ley de Dios. Y él dice que ni su conocimiento ni su práctica religiosa pudo impedir que él fuera codicioso. En efecto, aparte de la gracia de Dios, lo único que hace la ley es muerte. Cada vez pecamos más y más y más y más, porque despierta la naturaleza rebelde en el corazón del hombre. Eso solamente es un indicativo de la gran importancia de la sumisión ante Cristo. Versículos 9 y 10. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él está hablando de entendimiento, de conocer su condición pecaminosa delante de un Dios santo. Él ignoraba a Dios, él rechazaba a Dios. La ley de Dios lo llevó a darse cuenta de su necesidad real. La ley de Dios le llevó a darse cuenta de su mayor necesidad, era Cristo. Eso debe ser la ley de Dios en tu vida. Sin Cristo, la ley debe mostrarte tu necesidad de Cristo. En Cristo, la ley debe mostrarte tu necesidad de Cristo. Eso no cambia.
La ley de Dios le ha llevado al apóstol Pablo a encontrar con su mayor necesidad. Pablo una vez se consideró una persona santa, una persona justa, pero la ley lo golpeó y se dio cuenta de que estaba perdido. Pensó que era un hombre justo, un hombre santo, pero de repente, por la gracia y la misericordia de Dios, se dio cuenta de cuán profunda y cuán grande es la exigencia de la ley y cuán largo estaba de poder satisfacer las demandas de la ley. Pablo murió bajo el peso de la condenación de la ley. Piensa por un momento en un bisturí. ¿Saben qué es un bisturí todos? Es una navaja fancy. Un bisturí, lo que usan los cirujanos. Ahora, piensa en el bisturí. Si todos ubican un bisturí, ¿no? Piensa en un bisturí en las manos de un cirujano competente. ¿Qué hace el cirujano con el bisturí? ¿Para qué lo usa? Él hiere, ¿no? Abre el pecho para sanar el corazón del enfermo. Ahora piensa el mismo bisturí en las manos de un asesino. ¿Qué hace? Y el apóstol Pablo está diciéndote, cuando el pecado tiene la ley, la usa para engañarte, matarte. Pero cuando el evangelio usa la ley por medio de la gracia de Cristo, es para vida. Él lo dice en el capítulo 10, la ley fue dada para traer vida. Traer vida. No es una carga para el creyente, no son agravios para el creyente, no es que Dios quiera dominar, no es autoritativo, es un deleite en el Señor, que yo puedo gozarme en su ley. Pero por causa mía, mi pecado, mi transgresión, mi corazón, el pecado produce muerte, me asesina, me apuñala. En lugar de usar un bisturí, es como que intentes abrir el pecho de un paciente con un picayelo. Pero Dios en su mano y su ley usa ese bisturí para desnudar el corazón y sanar el corazón. Oseas lo dice de una manera, vengan, volvamos al Señor, que Él nos desgarre, pero Él nos sanará. Esa es la función de la ley, traernos a vida. ¿Y cómo lo hace? Exponiendo nuestro corazón delante de un Dios santo. Exponiendo nuestra necesidad de Cristo todos los días. Esa fantasía del cristianismo moderno de que solo necesitas a Cristo una vez de tu vida es absurda y ridícula. De que solo necesitas entregar a Cristo una vez en tu vida y el resto puede vivir como tú quieras. Todos los días el cristiano necesita venir a la palabra de Dios para darse cuenta en qué áreas necesita crecer. Por eso se llama santificación progresiva. Todos los días necesito pararme enfrente de la ley para que exponga mi corazón. Porque en mi corazón yo quiero rebelarme en contra de Dios. Y la ley me enseña mi depravidad. Pero en su misericordia y su gracia, Dios usa el bisturí para que yo pueda humillarme con quebranto de corazón y decir, Señor, ayúdame. Sé propicio a mí. Te necesito. Toma estas áreas de mi vida con las que estoy luchando. Donde mi carne dice sí, donde mi espíritu está peleando, somete todas las áreas de mi vida. Quiero crecer en tu conocimiento, quiero amarte más y más con todo mi ser. Las áreas de orgullo, las áreas de independencia en mi corazón. Usa tu palabra, Señor, y poder clamar con mi corazón, Señor, cómo amo tu ley, porque me muestra mi necesidad de ti. Mi necesidad del Señor. La ley fue dada para traer vida. Pero es mi pecado lo que causa la muerte. Quizás piensa, yo estoy vivo, yo estoy bien, no necesito al Señor. Mi oración es que tú puedas darte cuenta que realmente estás muerto y que tienes una gran necesidad de Cristo. Pablo pensó alguna vez estar vivo, pero estaba muerto. En Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, antes de nacer, o después de nacer, perdón. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, él está refiriéndose al celo por la ley. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia
y en cuanto a la justicia de la ley, hallado, como dice, irreprensible. Está hablando de el hacer y el no hacer. Pero se dio cuenta, ¿no?, de que estaba muerto. Versículo 11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Tú podrías estar hoy sentado ahí escuchándome y asumir, pensar y creer que todo está bien contigo. Por tu experiencia religiosa, por tu pasado, por tu vida devota y piadosa. El apóstol Pablo dice, yo estaba engañado. Podrías estar engañado hoy. Incluso sacando mentalmente tu título, tus calificaciones, tu experiencia. Y me recuerdo cuando llegaron aquellos hombres ante el Señor, le dice, Señor, Señor, nosotros hemos profetizado y hemos sacado demonios, y el Señor les dice, aléjate de mí, porque no te conozco. Ellos llegaron con el hacer y el no hacer. Pero Dios les dice, no conozco, no te conozco, no estoy en tu corazón, no tienes un corazón redimido ni cambiado. Si el pecado engañó a un hombre como el apóstol Pablo, que vivía de tal forma que él dice que era irreprensible, ¿qué tal tú y yo? Que con costo leemos la Biblia, que con costo oramos. ¿Te crees capaz de vencer al pecado? Engañoso y perverso es el corazón, y hasta donde me doy cuenta tú tienes uno. Engañoso y perverso, y tú podrías estar sentado ahí rechazando las palabras, engañado en tu propia sabiduría y opinión. Quizás toda tu vida cristiana es un engaño, es una farsa. Has vivido creyendo que todo está bien contigo. No necesito al Señor. Y quizás alguna vez vas a decir, el Señor no habló hoy a mi vida. ¿Qué cosa más fuera de la verdad? Porque Dios habla y nos enseña. Y te lo puedo mostrar fácilmente con un texto, por si hay dudas en tu corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice, ¿útil para qué? Para enseñar. Si tú dices, Dios no habló conmigo, yo tengo que, entonces, o creo en tu palabra y tu experiencia, o niego la Escritura. Porque la Escritura dice que es útil, necesaria, buena para enseñarnos. Y todos de nosotros necesitamos tenemos cosas que aprender. ¿Qué es lo que dice? Para reprender, para corregir, para instruirnos en justicia. Tú no lo has alcanzado aún. ¿Cómo lo sé? No necesito ser un genio ni un profeta. Estás sentado ahí escuchándome. Porque si fuera de otro modo, no estuvieras aquí, estuvieras en los cielos alabando al Señor. Pero estás aquí, en un proceso en el que necesitas ser enseñado, ser reprendido, ser corregido, ser instruido. ¿A fin de qué? De que seas equipado para toda buena obra. Entonces, no digas, Dios no habló hoy conmigo. Di, no quise escuchar a Dios hoy. Es muy diferente. Jesús en Mateo 5:20, en el Sermón del Monte, dice, porque les digo a ustedes, a su audiencia, que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, esa es una competencia injusta. Que nos pongan a competir con la capacidad de los fariseos y judíos, o sea, una competencia de quién se sabe más textos de la Biblia, ni siquiera te metas. No vas a poder ni recitar un par de ellos porque ellos van a hablar y hablar la palabra de Dios porque se la sabían de memoria. Y él dice, eso es no lo que Jesús dice, no estoy buscando eso. Es el corazón. Si tú no sobrepasas esa justicia, un corazón íntegro, correcto, recto, completo para el Señor. No, dice, si tú no superas esa justicia, no, dice, entrarán en el reino de los cielos.
Entre ellos y nosotros, ¿quiénes sabían más cosas por hacer y no hacer? Quizás ellos. ¿Y quiénes la cumplían mejor que nosotros? Quizás ellos. Pero Jesús le dijo sin miedo, no entrarás al reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. No lo harás. Jesús nunca dice en el texto anterior, vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. ¿Para qué hice? Para que nosotros pudiéramos también cumplir la ley. Permíteme ir terminando con esto. Pablo termina diciendo cuál es su comprensión de la ley. Él inició este pequeño párrafo, este pequeño argumento diciéndote, no pienses que yo estoy despreciando la ley, que estoy menospreciando la ley. Nos dice qué es lo que la ley hace y ahora nos dice qué es lo que él piensa de la ley. Y dice, la ley de Dios es pura, santa y justa. ¿Por qué el apóstol Pablo rechazaría la ley y decir la ley es pura, santa y justa? Nos está diciendo que es perfecta, nos está diciendo que es buena, que es necesaria, que es santa, que es justa y que el hombre quebrantado por Dios, que es quebrantado por la ley, que es consciente de su condición, que es consciente de su necesidad ante un Dios santo, que es redimido por la gracia de Dios, que es despertado a las realidades de su corrupción y su necesidad de Cristo, dice, gracias Señor por tu santa ley, que me muestra mi necesidad. Tu ley es perfecta. Oh, cómo amo tu ley. Mi deleite está en tu palabra. Más dulce que la miel es tu palabra para mí. Es una lámpara a mis pies. Oh, que necesitamos ver hoy esa ley gloriosa para darnos cuenta de nuestra corrupción y nuestra necesidad de Cristo para salvación. Lo necesitamos. Y los que hemos creído, necesitamos esa ley gloriosa para darnos cuenta de nuestra necesidad de Cristo, en nuestra santificación progresiva. Es santa porque refleja el carácter de Dios. Es purísima porque refleja el carácter de Dios. Es justa porque sus demandas no son injustas, no son inconsecuentes. Es buena porque está diseñada para nuestro bien. Es benéfica para el corazón. Esa es la perspectiva del apóstol Pablo. Ese es el objetivo de la ley. Usada en la mano de Dios es como aquel cirujano que usa bien el bisturí. Es para sanar el corazón. La verdadera santificación, la progresión del creyente ocurre cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, expuesto a la ley de Dios y estamos expuestos en nuestra pecaminosidad y por tanto el hombre se humilla ante un Dios santo y bueno. Un teólogo llamado Charles Hodge dice, la ley, aunque no puede asegurar ni la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña un papel esencial en la economía de la salvación. Ilumina la conciencia, asegura su veredicto contra una multitud de males que de otro modo no habríamos reconocido como pecados. Suscita el pecado, aumenta su poder y haciéndola tanto en sí misma como en nuestra conciencia sumamente pecaminosa, por lo tanto produce ese estado mental que es una preparación necesaria para la recepción del Evangelio, pero también es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos enseñe y nos muestre a través de ese espejo glorioso lo corrupto de nuestros corazones. La ley me hace crecer en dependencia. Aquellos que han nacido de nuevo, la ley debe llevarte a crecer en dependencia, pues muestra mi necesidad de Cristo todos los días. Podríamos decir, Señor, gracias por tu perfecta ley. Gracias porque claramente define que soy un pecador. Gracias porque claramente define el estándar. Gracias porque claramente define la forma en cómo deberíamos vivir. Gracias, Señor, porque tu ley perfecta demuestra claramente mi pecado. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque en tu gracia has obrado con tu ley para salvación, pero has obrado también en tu ley para santificación. Gracias, Señor. Me permite terminar con un par de textos
para que puedas meditar. Juan 14:15. Es Jesús hablando. Si la ley fue desechada y abolida y menospreciada, este texto no tiene razón de ser. Si ustedes me aman, que dice, guarden mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, de la enseñanza y discipulado de Jesús al apóstol Juan, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son una carga, son un deleite. En Mateo 5:19, Jesús hablando de la ley y los profetas, pero cualquiera que los guarde, los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Oro para que la ley de Dios exponga tu corazón para salvación, o exponga tu corazón para santificación, y puedas decir, oh, cómo amo tu ley. Permíteme terminar con Efesios, una oración del apóstol Pablo. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Énfasis dice interior. Tú necesitas eso. Como creyente, le está hablando a una iglesia. Le está diciendo, mi oración por ustedes es que su corazón sea fortalecido. Y nota esto, tienes que hacer la conexión de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. La salvación y la regeneración, la conversión está aquí. También ruego que arraigados y ¿dónde? Cimentados en amor. Regresa a Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Juan dice, porque este es el amor de Dios, que ustedes guarden mis mandamientos. Ruego que estén arraigados, cimentados en el amor de Dios. Para que ustedes sean capaces de comprender todo. Los santos deben comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Yo te invito entonces a venir a su ley, pararte frente a ella, ser expuesto ante ella. Y oro al Señor que por medio de su Espíritu Santo, la ley de Dios, su palabra, te traiga salvación y su palabra te traiga santificación para la gloria de su bello nombre. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de poder venir a tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, amoroso, misericordioso. Señor, qué privilegiados somos, Señor. En nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos tu palabra escrita. Pero qué triste también que la leemos tan superficialmente, tan vagamente, pensando que no la necesitamos. Y todos de nosotros necesitamos ser expuestos ante tu ley preciosa. Oro, Señor, para que tu Espíritu en nuestros corazones, usando tu palabra, tu ley, tu perfección, Señor, nos lleve a darnos cuenta de lo lejos que estamos de darle estándar y nos traiga salvación y redención. Quizás hoy estamos pensando que todo está bien con nosotros, nuestra vida moral, nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Que tu ley, Señor, ilumine nuestros corazones para salvación. Pero también, Señor, oro para los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que hoy ponen su confianza en Él en dependencia total. Que la ley, que tu palabra nos pueda corregir, nos pueda instruir, nos pueda redarguir, exhortar, animar, encaminar, guiar. Que nos demos cuenta, Señor, que quizás estamos vagando, Señor, en nuestra propia ignorancia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia interpretación, Señor. Y necesitamos, Señor, escuchar tu voz, arrepentirnos, Señor, y amarte, Señor, de corazón. Si me aman, guarda mis mandamientos, dice tu palabra. ¿Cómo, Señor, necesitamos amar tu ley? Que se vuelva nuestra delicia, nuestro deleite, nuestro sustento, nuestra fortaleza. Que podamos, Señor, vernos reflejados en la ley, Señor. Y ver, Señor, nuestra necesidad y correr, Señor, en humildad, quebrantados y humillarnos ante el gran poder de Dios para la salvación y la santificación y para la gloria de tu bello nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oramos por esto. Amén y amén. Dios los bendiga. Son amados.